Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Diego Esteban Patiño García. Ana María Pérez Restrepo. Presente. Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Jesús María Tamayo Álvarez. Presente. Wilson Fernando Tamayo Bedoya. Presente. María Dilma Tobón Velázquez. Presente. Orribán Velázquez Velázquez. Victoria Eugenia Velázquez Zapata. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 12 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Continuamos entonces con el punto cuarto, discusión y aprobación del acta número 246 del día 2 de septiembre del 2019. Bueno, sí. El acta número 246 del 2 de septiembre fue remitida a sus correos electrónicos y también a otros medios de difusión del Consejo para ser puesta a consideración. Voy a hacer un breve resumen de la misma. En el orden del día se abordó primero el uso del Departamento de Antioquia, segundo reflexión, tercero verificación del quórum, cuarto intervención de la contratista en control interno del Consejo Municipal, la doctora Ruth Elena Chavarría Londoño, para hablar del sistema de calidad. Segundo fue debate del proyecto de acuerdo 056 por medio del cual se fija el salario para el alcalde y el personero municipal en San Pedro de los Milagros para la vigencia 2019. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Y octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Este día, en la verificación del quórum, contestaron 11 concejales al llamado de lista. El concejal Gabriel Jaime Arango Rodríguez se expulsó por motivos laborales y el concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez por motivos personales. Bueno, luego se continuó con el punto 4, que fue la intervención de la contratista en control interno del Consejo, la señora Ruth Elena Chavarría, quien abordó principalmente la implementación o describió el sistema de calidad que se está adelantando al interior del Consejo con su apoyo. Posteriormente se continuó con el segundo debate del proyecto de acuerdo número 056, por medio del cual se fija el salario para el alcalde y el personero municipal de San Pedro de los Milagros, y el mismo, después de haber sido sometido a votación, fue aprobado en plenaria el segundo debate con 11 votos a favor. Posteriormente se continuó con la lectura de comunicaciones, se leyó una comunicación de interaseo y se continuó con preposiciones y asuntos varios. La sesión de este día culminó a las 8:15 p.m. Este es una breve relación, señor presidente, del acta número 246. Bueno, acaban de escuchar a los honorables concejales, resumen sucinto de del acta 246 del 2 de septiembre. Está en discusión y aprobación. ¿Se aprueba esa acta? El acta se aprueba con 10 votos a favor. Continuamos entonces con el punto quinto, que es la lectura de las inquietudes planteadas por los ponentes del día 3 de septiembre, en el que se les celebró el cabildo abierto al interior del Consejo. Bueno, entonces a continuación voy a dar una lectura a las ponencias que habían radicado las personas ponentes el 3 de septiembre del cabildo abierto, que fue el señor Raúl Pérez Tamayo, él había radicado su ponencia, y también radicó la señora Daniela Morera Medina otra ponencia. Entonces vamos a proceder a dar lectura. Bueno, entonces este es un resumen pues de esa presentación de la ponencia que se radicó ante la Secretaría del Consejo y en los siguientes términos. Resumen de ponencia, mesa ambiental, observaciones a la propuesta de PDOT. Introducción. Esta presentación está basada en el análisis de la mesa ambiental teniendo en cuenta la relación social, económica y ambiental según las dinámicas vividas en el territorio, con el fin de brindar apoyo para tomar la decisión adecuada. Estructura predial. Como se puede observar en la ilustración, cuando hablamos de estructura del municipio se encuentra que en el suelo rural predomina el minifugio. Esto reflejado en que la media del número de predios en el municipio está por debajo de 5 hectáreas. Para eso entonces compartió una gráfica. Según el PONCA Río Grande, Río Chico,
Un alto porcentaje de la zona de influencia se encuentra en la categoría de área de protección y conservación ambiental, identificado en el mapa 1.2 de formulación rural. Entonces, si un alto porcentaje de la zona rural, a causa de este determinante de mayor jerarquía, se encuentra en la categoría de protección y conservación ambiental, junto con las áreas de conservación y protección Conca, Río Aura, el porcentaje de zona rural en la categoría de producción es muy limitado para el cumplimiento a la visión futura cuando proclama un significativo desarrollo en los sectores ganadero, agrícola, agroindustrial y turístico. Ahora, de alguna manera, favorece esta parte, marcado por la conciencia ambiental, donde prevalezca la apropiación por los recursos naturales, no solo como abastecedor externo e interno de recursos no renovables, sino como productor y exportador de bienes ambientales. Ahora bien, en la propuesta del PBOT se promueve el aumento del uso de protección y conservación, pero reducción en uso de producción. Entendido esto, ¿cómo plantean desarrollarla? No está reglamentada la construcción de estas, por ejemplo, establos. No se dimensiona la rentabilidad de los hatos estabulados en el trópico alto y cuál es la coherencia con la visión futura del plan. Para eso también he adjuntado una gráfica. Entonces, aprobándose lo anterior, los productores tendrían las siguientes repercusiones, que serían, por ejemplo, limitaciones para adquirir certificaciones. Para ello, entonces, cita la resolución 3585 del 20 de octubre del 2008, por la cual se establece el sistema de inspección, evaluación y certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo segundo del título primero, decreto 616 del 2006, que dice en el literal E: los predios de producción primaria que inicien actividad agropecuaria deben estar ubicados en área compatible con el uso del suelo determinado en el plan de ordenamiento territorial. También cita referencia a la resolución número 002640 del 28 de septiembre del 2007, por la cual se reglamentan las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado porcino destinados al sacrificio para consumo humano. Y el literal E señala concepto de uso de suelo de conformidad con la reglamentación vigente, expedido por la Oficina de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces. Estos son como requisitos para poder obtener certificación. Luego también está el capítulo cuarto, estándares de inclusión sanitaria en granjas porcícolas. Artículo 8, requisitos para las instalaciones y áreas. Toda granja destinada a la producción de porcinos deberá cumplir con lo siguiente: A. Estar localizada de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial aprobado por el municipio. Dado por aprobado el PBOT, uno de los inconvenientes que tendrían los productores es que no podrían acceder a la siguiente certificación. Y más consecuencias de la aprobación de la propuesta serían avalúos basados en uso del suelo de protección y conservación, negación de préstamos agropecuarios por uso de suelo inadecuado en el papel, poca inversión, aumento de conflictos por uso del suelo, y también presenta como unas gráficas comparativas. Posteriormente, aludiendo al espacio público, menciona: según los documentos entregados, se reporta un alto déficit de espacio público. Ahora bien, encontramos que la normativa, como quedó establecida, no está garantizando el incremento del espacio público por las siguientes razones. Primero, gran parte del espacio público quedó condicionado al desarrollo de planes parciales, lo cual es relativo. Segundo, falta claridad en la normativa de cesiones. Se desconoce finalmente si la cesión que se desea con los planes parciales es de 5.000 metros cuadrados o de 7.000 metros cuadrados. Además que estos datos no se incluyen en un plan, se conocen pero no se hacen públicos. Tercero, no se reguló la cesión de espacio público en dinero y en los desarrollos previo a predio. Los lotes a ceder son áreas mínimas que no cumplen para ser subdivididos, y entre paréntesis está 30 metros cuadrados.
También consideramos inequitativo que los lotes menores de 500 metros cuadrados no hagan cesiones, conociendo las dinámicas constructivas del municipio. Los lotes que se desarrollan tienen áreas promedio entre 90 y 120 metros cuadrados. Es decir, con el PBOT vemos difícil hacer realidad el incremento de espacio público en el municipio. Y concluye diciendo, la mesa ambiental está interesada en que realmente el municipio pueda incrementar de manera efectiva los metros cuadrados de espacio público por habitante. Bueno, entonces concluyo acá la lectura de la ponencia radicada por el señor Raúl Pérez Tamayo. Continúo con la lectura de la ponencia radicada también por el señor Raúl Pérez Tamayo y la señora Daniela Morera Medina. Resumen de ponencia. Los productores frente al PBOT. Algunos dueños de la vereda del Espinal y Cerezales expresan su preocupación, ya que no se les consultó si deseaban que sus predios fueran afectados con un uso del suelo dedicado a la parcelación. Otra, ¿bajo qué criterio se escogieron los predios afectados con uso de suelo para parcelación en una vereda como el Espinal, que ni siquiera tenía producto? Otro planteamiento. Es claro en la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que tampoco existe el expediente municipal que garantiza el uso del suelo de los diferentes predios de tiempo atrás. Otro planteamiento. No existe en el componente financiero un rubro económico para garantizar la transición de los usos del suelo, el cual se aplique a las vigencias del presupuesto en los próximos 12 años. Termino entonces acá pues como con la lectura de ese resumen de ponencias que habían radicado los ponentes que intervinieron el 3 de septiembre en el Cabildo Abierto acá al interior del Consejo. Bueno, se continúa entonces con el punto sexto, respuesta a los planteamientos presentados el día 3 de septiembre en la sesión de Cabildo Abierto. Bueno, muchas gracias, secretaria, por la lectura. Tratando de escucharla, pues hoy es el día de dar respuestas a todos los planteamientos que tuvieron los jóvenes Raúl y su compañera Daniela el día 3 de septiembre en una sesión especial que es de Cabildo Abierto. Yo sí quisiera solicitar a los compañeros someter a votación que el doctor Alonso está aquí hoy para acompañarnos para dar respuesta a las inquietudes de ellos. Entonces, para que él se pronuncie ante las respuestas para el Cabildo Abierto. Entonces, someto a votación a la corporación para que participe el doctor Alonso. Tiene la palabra el concejal. Muchas gracias, señor presidente. Usted sabe que según la ley, las respuestas están por escritas para entregarlos a ellos. Firmada por el presidente del Consejo, presidente y señor alcalde. Le estamos dando el debido proceso concejal. Entonces, sometemos a votación para que el asesor jurídico del Consejo nos apoye con las respuestas de las inquietudes. La propuesta planteada por la mesa directiva es aprobada con 13 votos a favor. Todo bienvenido, agradecerle por estar aquí acompañándonos hoy para dar respuesta a todas las inquietudes que tiene la comunidad, el joven Raúl y su coequipera que estuvieron en la sesión pasada del día 3 de septiembre. Tiene usted la palabra, doctor. Sí, buenas noches para todos los miembros del Consejo Municipal, para quienes asisten a las barras y para la comunidad en general.
Tal como transcurrió la sesión última de la corporación referida al cabildo abierto que se tramitó por iniciativa de algunos miembros de la comunidad, yo quiero particularmente pues compartir algunos de los elementos que considero deben de ser la respuesta a las múltiples inquietudes que las dos personas que se inscribieron para participar en ese cabildo pues también quisieron hacer algunos cuestionamientos o disentir de la forma, mecanismo, concepción, construcción de lo que fue el componente técnico del esquema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Yo quisiera que se partiera en dos la explicación que se le ofrecería a la comunidad, y particularmente una es yo diría que iniciaríamos con atender o afrontar las respuestas derivadas de los cuestionamientos que se hicieron, pero pasado ese grupo o ese campo, me parece que es muy importante. Hoy llega a la corporación también una solicitud de organización del cabildo abierto, ¿cierto?, por parte de Juan Camilo Guerra, uno de los voceros, que me parece muy importante diferenciar lo que hasta hoy se lleva, fruto también de lo que hoy también, digamos, de manera concomitante se solicita, que está referido, digamos, a la aceleración del cabildo abierto. Pienso que esa parte la dejamos como segundo componente de la sesión. Pienso que lo primero que debemos de hacer es atender las respuestas frente a lo que fueron las intervenciones y las inquietudes que dejaron plasmadas en la exposición quienes intervinieron en la sesión del cabildo abierto. Digamos que la primera lectura que hace la secretaria de la corporación, referida a un componente técnico, yo quiero que quede claro que, si bien es cierto, el equipo de trabajo que participó en la construcción de ese componente técnico hizo algunos alcances, digamos, hizo unas definiciones e hizo unas, digamos, orientaciones frente a cómo debería ser esa concepción técnica. Yo quiero que quede claro que siempre dentro de ese proceso de la concertación que se hizo con Corantioquia, existió una limitación frente a esa capacidad que se tenía o aspiración o lo que se visionaba con el municipio. Lo primero es que, digamos, por ejemplo, con todo lo que fue la, digamos, definición de las zonas que serían objeto de parcelación, en discusiones y algún acompañamiento que se tuvo con la Secretaría de Planeación y el equipo técnico que lo concibió, la concepción que tenía el municipio era mucho más grande, solo que cuando se fue a la concertación, dentro de los criterios técnicos que tiene Corantioquia, definió unas áreas inferiores, más reducidas, y las delimitó con georreferenciación. Esa georreferenciación, digamos, la posibilidad de interactuación que tenía el municipio era mínima. Pues se los digo, son unos criterios netamente ambientales en donde la posibilidad que tenía de maniobrabilidad del municipio era mínima. Es proponer una condición donde Corantioquia te dice no es así, debe de ser X zona y debe de estar georreferenciada. Inclusive se tornó obligatorio que dentro de los parámetros se definieran las variables X y Y de la parametrización de los puntos de georreferenciación. Inclusive es curioso, hay predios, por ejemplo, en los que parte del predio de un propietario es susceptible de parcelación y otra parte no. Es decir, no se hizo atendiendo las condiciones de las unidades de propiedad,
sino que se hizo por georreferenciación. Entonces vamos a encontrar que algunos predios, inclusive parte es susceptible de que se le aplique la parcelación y otra parte no. Yo diría que del total que se propuso, Corantioquia lo limitó a una tercera parte. El criterio fue netamente ambiental y lo hizo Corantioquia, sin posibilidad de discusión alguna. Esa fue la condición, inclusive se determinó la georreferenciación y está en la concertación. Entonces uno decir cuál es el criterio fue lo que se propuso, incluyendo los predios de manera completa, sectores, unificando propietarios. Sin embargo, a la postre quien lo definió con las zonas que se delimitaron se hizo con georreferenciación. Es decir, la capacidad de maniobrabilidad que tenía la entidad era prácticamente, pues, por decir que ninguna, ¿cierto? Era ninguna la posibilidad. Dentro de toda esa vocación, como lo plantea aquí, pues quien intervino en la ponencia, ¿cómo se llama este foro? Raúl, frente a la vocación de los predios y el planteamiento de la situación particular frente a la inconformidad con las áreas mínimas de 5 hectáreas, digamos que es la regla general que se tiene en el municipio, y la vocación que se tiene es la pecuaria, digámoslo así. Sin embargo, las condiciones propias, cuando Corantioquia se le planteó cómo debería de ser el desarrollo y el crecimiento de esas zonas, pues hubo de alguna manera una oposición en materia ambiental que va a exigir, con las condiciones que estableció, que haya unos ajustes, digamos, particularmente en la parte, digamos, ambiental y tributaria desde el punto de vista de la concepción de cómo van a ser todas las modificaciones en los presupuestos que anualmente se harían, porque esa es una de digamos, de los interrogantes grandes que hace el propio Raúl y su compañera Daniela frente a cómo es el componente financiero y su integración al presupuesto municipal dentro de los 12 años que, digamos, en principio tendría de vigencia lo que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Particularmente, pues pienso que esos impactos deben ser de carácter anualizado, precisamente porque los presupuestos que se adoptan por la corporación son anualizados. No es posible hacer esa visión desde hoy para que aplique a los 12 años. Anualmente tendrá que, digamos, hacerse ese ejercicio frente a ese impacto que, digamos, desde los usos del suelo, pues se tiene como ese temor frente a esa digamos, adopción que se hace en el proyecto de acuerdo que se presentó a consideración del Consejo. En lo que tiene que ver entonces con lo de las condiciones de los desarrollos de una ganadería, digamos, estabulada, es una apreciación que el ponente tiene frente a esa condición. Sin embargo, pues vemos que por regla general esa no es la condición natural y propia que hay en el municipio. En eso pues todos creo que cedemos la razón a quien hace esa intervención, y particularmente pues consideramos que la filosofía de lo que hay plasmado en el proyecto del componente técnico tiene una orientación completamente distinta a esa. Igualmente las imprecisiones que puedan existir frente a lo que son las áreas, como es en la pregunta número 2 en el espacio público, pienso yo que son imprecisiones que pueden ser de orden de transcripción, que se pueden ajustar cuando se haga la revisión en cuanto a la redacción, que me parece a mí que es el momento preciso para que quien adopte finalmente ese plan básico pues haga las precisiones pertinentes para evitar que queden contradicciones en el ejercicio del mismo. Aquí, frente a lo que son la generación de los espacios públicos, hay dos alternativas, digamos, en el medio frente a los desarrollos de los esquemas o planes básicos. Uno es que la entidad misma haga la generación de los espacios públicos, y la otra es que quienes hagan los desarrollos constructivos también lo hagan. Todos tienen que ser conscientes que no es posible cambiar la visión y la estructura del desarrollo, digamos, físico del municipio en el área
urbana derivado de las condiciones que tienen, digamos, siglos de su idiosincrasia. Sin embargo, esa concepción hacia los desarrollos donde hoy van los municipios en su infraestructura tiene que modificarse, debe modificarse. Esa es la concepción que se tiene. Es muy difícil que lo que ya está, digamos, de alguna manera desarrollado se pueda modificar. Es complejo porque eso significa que la administración debe de adquirir una serie de franjas, si lo que quiere es desarrollar mayores espacios, y tiene que, digámoslo, indemnizar a los particulares frente a esas adquisiciones. Es complejo, es difícil porque estas entidades territoriales pues, disponen de pocos recursos que les permitan hacer una recomposición de su desarrollo en cuanto a los espacios, digamos, públicos, pero está precaviendo que hacia el futuro, en los desarrollos subsiguientes, inclusive sean los particulares y la inversión privada quienes hagan los desarrollos, porque hay que reconocer que las condiciones económicas y financieras de las entidades estatales son bastante reducidos y que ellas no pueden cargar con esas condiciones. Particularmente ustedes observan que por eso existe la plusvalía, por eso existen los derrames de aquellos desarrollos que se hacen sobre vías para que sean los particulares quienes finalmente asuman los costos de esos desarrollos de mejores condiciones para efectos de vida. Es difícil que con recursos propios se tenga ese beneficio. Entonces allí lo que se está pensando es que esa responsabilidad es de quienes vengan y hagan los desarrollos de todo lo que es la parte privada en función de lo público. Entonces esa es la concepción que ustedes lo saben, hoy es lo que digamos se ha venido imponiendo por la escasez de recursos en el Estado y particularmente estas entidades territoriales que son de esta categoría, cuyos ingresos pues de recursos propios son mínimos. De pronto sí es un municipio privilegiado, pero no le alcanza. La gran mayoría de las entidades de los municipios, sus recursos provienen del sistema legal de participaciones y sus ingresos propios son muy reducidos y no alcanzan ni siquiera para el funcionamiento. Poco sería lo que se podría destinar para la inversión. Es un punto de reflexión que es interesante el contenido de la resolución 3585 del 2008. En ese artículo 8, los requisitos para las instalaciones y áreas, sobre todo para granjas destinadas a la producción de porcinos. Es un medio, digamos, de producción agrícola o pecuaria más bien, en donde todo el desarrollo tendrá que estar enfocado pues, por la vocación que tenga el territorio. Este territorio tiene una vocación, digamos, no mixta, digamos, siendo preponderantemente lechera. Sin embargo, hay otros desarrollos que también se combinan con esa apreciación que se hace en la intervención. Sin embargo, yo pienso que lo que primó para esos efectos fue la vocación, digamos, primigenia que tiene el municipio, que es la vocación lechera. Sin embargo, son condiciones que pueden ser cambiantes de acuerdo a cómo vaya tomando virajes la economía y el desarrollo del municipio, que en su momento pues son posibilidades que se pueden plantear en el plan de ordenamiento territorial, el plan básico de ordenamiento territorial, y que deben de ser atendidas, pienso yo, por quien esté en su momento susceptible pues, de que se le hagan ajustes atendiendo las recomendaciones y los mismos procedimientos que trae la ley 388 frente a esta materia. Eso de un lado. Del otro lado, frente a lo que fue la formulación del plan básico de ordenamiento territorial, pues bien saben ustedes que es complejo, como lo decía yo la vez pasada, el que se pueda consultar con cada una de las personas que resulten afectadas con el impacto que pueda tener la adopción del plan básico de ordenamiento territorial. Lo único que yo, en mi condición, pues por la condición que yo tengo aquí en el municipio, le decía a la Secretaría de Planeación e inclusive se lo sugería a la mesa directiva, a la mesa,
es que necesariamente la sensibilización, la, digamos, orientación a la comunidad que se hizo en la construcción de ese componente técnico fue bastante rica. Yo no puedo asegurar que la totalidad de las personas fueron, pero sí un gran número de personas en cada una de las veredas, casco urbano, participaron en esa composición. Se hicieron invitaciones, si las personas no acuden, si no van, pues se les sale a uno de las manos, porque la gente pierde también el interés muchas veces por sus ocupaciones frente a los impactos que pueda tener un desarrollo de esta naturaleza, como es la adopción de este proyecto de acuerdo. Eso es normal, y que todos nos preguntemos al final cuándo pasó que yo no me di cuenta. Aquí lo más importante es, yo soy consciente de que muchas personas no participaron, eso es lógico, porque sus múltiples ocupaciones, no tener interés en el momento, tenerlo hoy, pero que la tranquilidad le queda a quienes hicimos toda la construcción, es que se publicitó, se hizo toda la solicitud de acompañamiento a la comunidad, a través de esta corporación se solicitó la participación, es decir, hasta la sociedad, y se tienen las evidencias en la Secretaría de Planeación, sin dejar de reconocer que no todo el mundo participa. Sin embargo, a todas las personas, por los medios masivos del municipio, se les invitó. Eso pues por lo menos, no digamos que es un consuelo, pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que fue el cumplimiento de los requisitos legales, tenemos la convicción de que efectivamente fue así, ¿cierto? De que hubo ese campo de apertura para que se participara. Sin embargo, la gente es libre de participar o no participar. Una muestra de ello, por ejemplo, es que frente a la publicitación que se hizo para la convocatoria para la asistencia al Cabildo, pues uno esperaría que fueran muchas las personas, ¿cierto? Y solamente 2 personas naturales se inscribieron para participar. En un pueblo que tiene 28.000 o más habitantes, es irrisorio, ¿cierto? A pesar de haberlo hecho conocer a través de la emisora, de los medios de comunicación que tiene el Consejo, qué sé yo, redes sociales, el canal de televisión. Sin embargo, hay veces se es apático a esa participación, ¿cierto? Bueno, ya lo del criterio de la parcelación de la vereda espinal quedó explicado. Esa decisión fue completamente con Antioquia, se propuso una mayor zona. Puede tener razón, solo que quien formula la pregunta, tanto Raúl como Daniela, frente a la, digamos, entre comillas, inexistencia de sistemas de acueducto, qué sé yo. Sin embargo, los desarrollos que se permiten allí tienen que, de alguna manera, reunir esa condición. Es natural que sí, no se cumple con esa condición ambiental y de la de servicios públicos, disponibilidad de servicios públicos, no es posible autorizar esas parcelaciones, así estén, digamos, como vocación en el plan de ordenamiento territorial. Esa es una alternativa en la que se puede destacar, pero tiene que cumplirse los demás requisitos. Entonces, ya allí es un esfuerzo diferente entre el desarrollo de los sistemas de acueducto que se puedan hacer para ese sector, si eventualmente ese pudiera ser el desarrollo. Yo pienso que en esos términos, y abonando pues a la intervención que hicimos la vez pasada, luego de la terminación de quienes participaron en el cabildo, creo yo, si alguno otro del consejo quiere hacer una apreciación diferente, pues bien lo puede hacer. Sin embargo, yo quiero hacer una anotación particular frente a la solicitud que cursa en el consejo. Yo quisiera que Natalia, ¿dónde está Natalia? Secretaria. Hoy Juan Camilo Guerra Gutiérrez, mediante un documento, solicita que se realice el cabildo abierto, ¿cierto? Él es uno de los promotores del cabildo. Sí, ven para que lo leas.
quiero hacer dar una opinión frente al aspecto para concordarlo con lo que es el trámite del proyecto de acuerdo que aún se encuentra aquí en la corporación, ¿cierto? Entonces vale la pena concatenar ese oficio con el que los promotores del Cabildo, incluyendo a Juan Camilo, hicieran también el día 3 de septiembre. Esa solicitud es del 9 de septiembre y la que tengo aquí en mis manos fue la que se leyó en la sesión del Cabildo el 3 de septiembre. Entonces me parece a mí que vale la pena que hagamos un análisis de ambas solicitudes, tanto de la primera como de la segunda, porque es importante tener claridad frente al trámite del Cabildo en asocio con el proyecto de acuerdo que se radicó aquí en la corporación referido al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Vale la pena que leamos nuevamente, creo yo, la que se radicó el 3 y se lea también el contenido de la que se radica hoy, 9 de septiembre. Me parece que es importantísimo y hacer claridad frente a las dos y a lo que significa la una y la otra. Bueno, entonces a solicitud del señor Alonso, el jurídico, entonces vamos a proceder con la lectura. Esta fue una constancia del Comité Promotor del Cabildo radicada el 3 de septiembre del 2019 y dice así: señor René Luján Gómez, presidente del Consejo Municipal, atento saludo. Respetado señor, permítanos referirnos a asuntos particulares respecto al proceso de convocatoria y realización del Cabildo citado para el día de hoy, o sea, 3 de septiembre, y en razón a lo establecido en la Ley 134 de 1994, Ley 1757 del 2015 y demás normas concordantes que complementen, adicionen, modifiquen y o reglamenten los mecanismos de participación ciudadana y en particular lo que respecta al Cabildo Abierto. Además, lo que se refiere a la participación ciudadana en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997, en lo que alude a los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, y dado que, primero, desde nuestra posición carece de legalidad la realización del presente cabildo, toda vez que, conforme lo determina la ley, la corporación contaba con 90 días para pronunciarse respecto al proyecto y realizar en este término el cabildo abierto, tiempo que feneció el pasado 6 de agosto del año corriente. Segundo, el presidente de la corporación convoca al cabildo abierto por medio de la resolución número 039 del 30 de agosto del 2019, cuando la corporación en pleno fue insistente en todo el proceso que ellos no podían convocar dicho mecanismo a menos que lo solicitara la comunidad. Tercero, ni el comité promotor ni el número determinado de ciudadanos que establece la norma previo trámite de recolección de apoyos y certificación de la autoridad competente han hecho solicitud formal y motivada a la corporación para la realización de dicho cabildo. Ver artículo 81 de la Ley 134 de 1994. Cuarto, el artículo 23 de la Ley 1757 del 2015 establece que, en caso de que la comunidad cite al gobernador o alcalde respectivo, deberá adjuntar a las firmas el cuestionario que formulará el funcionario, el cual debe ser remitido por el presidente de la corporación con mínimo 5 días de antelación a la celebración del cabildo. Texto subrayado por los firmantes, que es con mínimo 5 días de antelación a la celebración. Quinto, el artículo 25 de la Ley 1757 del 2015 determina que las asambleas departamentales, los consejos municipales o distritales o las juntas administradoras locales dispondrán la amplia difusión de la fecha, el lugar y de los temas que serán objeto del cabildo abierto. Esto va subrayado. Para ello, antes de la fecha de vencimiento para la fecha de inscripción de los participantes, ordenarán la publicación de 2 convocatorias en un medio de comunicación de amplia circulación y, cuando fuere posible, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con diferencia no menor de 10 días entre una y otra. Texto subrayado por los firmantes. Sexto, el artículo 26 de la ley a la que venimos haciendo referencia establece que,
Además del vocero, podrán intervenir por la misma duración a la que tienen derecho por reglamento los respectivos miembros de la corporación, quienes se inscriban a más tardar 3 días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su intervención. Texto subrayado por los firmantes. Bueno. Séptimo, el artículo 27 de la Ley 1757 del 2015 define que para citar a los funcionarios que tengan competencia con los temas a tratar en el cabildo se debe hacer con 5 días de anticipación para que concurran al cabildo y para que respondan oralmente o por escrito sobre hechos relacionados. Octavo, en el artículo 6 de la resolución 039 del 30 de agosto de 2019 se contempla que se harán reuniones previas con los voceros o promotores del cabildo con el fin de establecer la metodología del mismo, situación que a la fecha no ocurrió. Décimo, la resolución 39 del 30 de agosto de 2019 de la Honorable Corporación da plazo hasta el día 3 de septiembre hasta las 12 p.m., día de la celebración del cabildo, para la inscripción de los intervinientes. Por lo ya dicho, y como promotores de la convocatoria del cabildo, y dado que no hay garantías ni legales ni procedimentales para realizar el ejercicio de participación ciudadana, como lo establece la ley, y dadas las contrariedades que conocemos y fueron descritas sucintamente, no asistiremos a este espacio, ya que no garantiza el fin mismo por el que fue creado dicho mecanismo. Ante este panorama, estamos atentos a recurrir a las instancias legales para ponerles en conocimiento del proceso adelantado y que sean ellos quienes decidan de fondo lo sucesivo, siempre como veedores y conocedores del componente técnico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Quisimos acompañar el proceso, pero fue imposible contribuir dado los intereses particulares que se manejaron durante todas las etapas del proyecto y la constante desinformación a que fuimos sometidos durante todo el proceso. Bueno, esto lo firman promotores, el señor Genaro Betancur Maquiwen y Juan Camilo Guerra Gutiérrez, con copia a diferentes organismos de control. Y procedo entonces ya con la lectura de la solicitud radicada el día de hoy, 9 de septiembre del 2019. Señor René Luján Gómez, presidente del Consejo Municipal. Asunto: solicitud, realización de cabildo abierto. Atento saludo. Respetado señor, conforme lo estipula la Constitución Política de Colombia en su artículo 103, el artículo 82 de la Ley 134 de 1994 y las demás leyes que reglamentan el cabildo abierto, y obtenidos los requisitos legales soportados en la resolución 03 del 26 de agosto del 2019, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en nuestra calidad de promotores para la realización del dicho cabildo, cuyo tema a tratar es la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio de San Pedro de los Milagros, prospectiva de desarrollo local, y dado que este es un mecanismo de iniciativa ciudadana, le solicitamos amablemente que disponga de las garantías y protocolos a que se refiere la Ley 1757 del 2015, en sus artículos 23, 25, 26, 27, para realizar dicho ejercicio garantizando la participación ciudadana, que como lo contempla el artículo 22 de la Ley 1757 del 2015, es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto. Por tanto, requerimos contar con su presencia. Cordialmente firma el señor Juan Camilo Guerra Gutiérrez, promotor del cabildo, y anexa la resolución número 03 del 26 de agosto del 2019, emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 2 folios, y también como anexo está cuestionario de que trata el artículo 23 de la Ley 1757 del 2015 a 2 folios, con copia a la personería. Ya, eso es todo. Este es el fin de la... No sé si voy a leer los anexos. No es necesario. Bueno. La idea que se tenía con la lectura de las 2 solicitudes, la constancia y la solicitud del día de hoy, la constancia del día 3 y la solicitud del día hoy 9, precisamente era
confrontar algunos de los elementos que integran, digamos, lo que tanto la constancia como la solicitud. Aquí entonces entramos ya como en un debate desde el punto de vista de la mecánica de lo que se ha venido realizando frente al Cabildo, frente al trámite que se ha realizado frente al proyecto de acuerdo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. De conformidad con la Ley 388 de 1997, el haber radicado el día 6 de mayo el proyecto de acuerdo que contiene todo el componente técnico del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Pedro de los Milagros, creo que todos tenemos un pensamiento que ya quedó claro, es frente al término del que se disponía para que la corporación tomara una decisión frente a la adopción o no de ese proyecto como acuerdo y se pasara para sanción. Efectivamente, una de las razones que en su momento se esperó para que se diera la oportunidad de la participación fue que ante la solicitud que se hace por parte de quienes fueron los promotores ante la registraduría, se dio el compás de espera para que llegara dentro del término y particularmente en las sesiones ordinarias, y precisamente el acto administrativo que finalmente avala la realización del Cabildo llegue el 26 de agosto, si mal no estoy, ¿cierto que sí, Natalia? El 26 de agosto. Eso significa que a la luz del artículo 24 de la Ley 1757 de 2015 era necesario que se programara o por lo menos se jalonara todo el proceso para adelantar y hacer el Cabildo abierto referido a ese proceso, no obstante que desde el 6 de agosto los términos se encontraban vencidos, pero era que debía darse la oportunidad a la comunidad de su participación. Dice ese artículo 24, prelación, dice: en los cabildos abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron presentados ante la respectiva secretaría. En todo caso, el cabildo abierto deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición. Es decir, se cuenta con un mes para hacerlo. El parágrafo dice: si la petición fue radicada cuando la respectiva corporación no se encontraba en sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de sesiones ordinarias. En su momento, cuando se notifica el acto administrativo de la corporación, que es una consecuencia de la ley 134 de 1994, el proceder del Consejo era necesario que hiciera todas las gestiones para efectos de que se realizara el Cabildo. Para esos efectos, ustedes bien lo saben, las sesiones de la corporación ordinariamente estaban hasta el 31 de agosto, que es un periodo de sesiones ordinarias, 1 de agosto, 31 de agosto, pudiendo el Consejo prorrogar las sesiones ordinarias por un término que no supere los 10 días del mes siguiente, o sea, de septiembre. Efectivamente, la corporación accedió a que se prorrogara con el único propósito de que en ese término que no superara un mes se hiciera el cabildo abierto. Efectivamente, dada la premura y los tiempos tan cortos, y dado que cuando llega el acto que permite la celebración de dicho cabildo por la convalidación de las firmas, estábamos a puertas determinadas, se prorrogó precisamente hasta el día de mañana, y hoy es 9. Entonces, ¿para qué? Con el ánimo de que esos tiempos se pudieran, digamos, distribuir de manera tal de que alcanzara a hacerse el trámite. Se hizo la publicitación de la celebración del cabildo abierto para el día 3 de septiembre. Precisamente estábamos en sesiones ordinarias, prórrogas, y se programó de acuerdo a las posibilidades para atender, presumimos que iban a haber de pronto muchas inquietudes, se hiciera para hoy 9 de septiembre la respuesta de las inquietudes de quienes intervinieran en dicho cabildo.
efectivamente sí sucedió. No es que hayamos tenido premura para hacerlo, sino que en aplicación de ese artículo 24, al estar sesionando ordinariamente para el 26 de agosto, era necesario que se planteara, inclusive se dio la necesidad de la prórroga. Si esa radicación que hizo la registraduría hubiese llegado con posterioridad al cierre, se habría tenido que hacer para el mes de noviembre, es correcto. Hoy por hoy entonces, yo quiero colegir dos cosas. Lo primero es que en aras de la participación de la comunidad en lo que era la alternativa de ofrecer de alguna manera las discrepancias que se tenían frente a la construcción técnica que se hizo, y que se quedara con el ambiente frente a las posibilidades de decisión que tiene el Consejo, que son bastante reducidas en este campo. Por lo menos quedaban las inquietudes. Ustedes bien lo saben, que lo que resulte del cabildo no es vinculante, es una orientación simple y llanamente que se le da tanto a la corporación como al ejecutivo, para que ellos, si a bien lo quieren, adopten las medidas pertinentes para que se hagan, digamos, los ajustes frente a los requerimientos que haga la comunidad o quienes intervienen en ese proceso. Yo lo que quiero es que quede claro que ese complemento frente al proyecto de acuerdo, que es un complemento, es una exigencia que trae la ley 388, que lastimosamente se nos quedó por fuera del término, y como bien lo decíamos en la sesión pasada, hoy se ha perdido una competencia para que la corporación adopte o decida frente a ese proyecto de acuerdo. Pues bien lo dicen los mismos suscriptores del oficio del 3 de septiembre, en el entendido que reconoce que efectivamente esos términos están vencidos, es una participación que se le da a la comunidad, pero que por lo menos las inquietudes que podían dejar frente a la construcción que se hizo, yo creo que no es muy representativa. Ahora, es una discusión frente a toda la parte de términos de lo que se habla dentro de las condiciones de las constancias, al igual que en el cumplimiento de los artículos 23, 25, 26 y 27 de la ley 1757 de 2015. Partimos de que el parámetro de la radicación es la misma notificación que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es obligación del Consejo impulsar, y así lo hizo, notificó a los promotores del cabildo frente a su celebración, se hizo la publicitación de que trata la ley 134 y la 1757. Consideramos que se cumplieron con todos los requisitos para que hubiese la participación. Es respetable que se hubiese manifestado que de pronto no había garantías, pero que sin embargo pues la corporación las ha otorgado. Bien saben ustedes que el margen de maniobrabilidad frente a las intervenciones es poca, por las mismas condiciones, digamos, del componente técnico que se tiene, que particularmente hizo gran énfasis en el componente ambiental, donde esas concertaciones, si se hacen modificaciones, hay que llevarlas nuevamente ante la corporación, y que de alguna manera pues son una verdad, por lo menos desde el punto de vista de la concertación, y si se desea modificar hay que nuevamente acudir a la corporación para terminar. Yo pienso que la mesa, no obstante, como lo decía la concejala Victoria, debe de hacer y se va a hacer una explicación escrita, una respuesta escrita frente a los intervinientes, pero que adicionalmente se va a publicar, pienso yo, en la página del municipio, para que, del consejo y del municipio, para que todo el mundo conozca cuál va a ser la posición frente a lo que es la respuesta que se da a quienes intervinieron en el cabildo. Creo que es como todo lo que yo tengo para, digamos, dar respuesta frente a las inquietudes que se formularon. Ya lo que sigue es que es tomar una decisión frente a la solicitud que se va a contestar de hoy, ¿cierto?, frente a la programación o no de ese cabildo y su razón de ser, siendo muy respetable la posición que adopta Juan Camilo, ¿cierto? Sí. Sin embargo, se le dará una respuesta de carácter escrito
que sea muy, digamos, circunscrita a lo que ha sido la posición de mi manifestación. Bueno, doctor, agradecerle a usted por su compromiso que ha venido teniendo con el Consejo, el acompañamiento, esa buena exposición que nos acaba de hacer, porque la verdad fue muy clara, y también decirle que quede por parte del Consejo Municipal la tranquilidad que se ha venido haciendo las cosas bien, independientemente de que algunos lo vean diferente, pero es el debido proceso y yo creo que lo estamos cumpliendo con todos los tiempos. Lo decía usted, doctor, muy corto el tiempo para regir este cabildo, pero lo hicimos a una forma de que se tuviera cumplimiento y participación a la comunidad y basados en la ley. Agradecerle, doctora, a usted nuevamente por estar con nosotros y como lo decía, también se le hace llegar a ellos por escrito las respuestas a las inquietudes que se tuvieron dentro del cabildo abierto. Y agradecerle a ellos también por su compromiso, porque su exposición, porque inquietamente fueron los que presentaron estas ponencias, y decirle que, y lo decía hace 3 de este mes, de que todos los que hicieron la solicitud para el mismo no aparecieron, pensando en que se podía hacer más luego, pero ya el doctor les acaba de exponer hoy que se va a mirar la solicitud que ellos mandaron hoy, que hicieron llegar al Consejo, y se les va a responder en su momento. No queda más que agradecerle, doctor, y muchas gracias, secretaria. Continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, continuamos con el punto 7, proposiciones y asuntos varios. Doña Irma Tobón. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a la comunidad que nos sigue a través de los medios, también los que nos acompañan en las barras. Muchas gracias al señor Raúl Pérez, inquieto mucho con este proyecto de lo que es el plan de ordenamiento del territorio, y a los medios de comunicación que nos graban, nos transmiten la sesión. A usted, doctor, muchas gracias por su explicación. A ver, ¿qué quiero decir yo? Ese día que se realizó y que estuvo aquí la doctora Ana Cristina, ingeniera de Corantioquia, y la abogada de Corantioquia, doctora Marcela, pues la verdad que yo me quedé muy inquieta con la situación que se nos dio desde Corantioquia para este suelo de protección y de conservación. Y con la honorable concejala Victoria nos fuimos a hablar con ella. Y yo quiero comunicarles algo que puede ser parte importante en este plan de ordenamiento. Ella nos decía que la producción ganadera que se está realizando y la producción agrícola puede seguirse haciendo siempre y cuando en todas las parcelas y las fincas se tenga ese cuidado y esa protección del agua. Es que yo no veo, yo sé que la ganadería, igual que la minería, contaminan, y es una de las cosas que a mí de pronto me ha cuestionado, por lo que yo siempre me opongo a la minería. Pero de verdad que los campesinos de San Pedro hemos sido cuidadosos con la protección del medio ambiente. Hay algunos que de verdad han devastado una cantidad de terrenos, pero la mayoría se fija cómo se hacen sus prácticas ganaderas. Entonces nos decía ella que, sin ser una parte de tranquilidad, son situaciones que se van dando para la implementación de este plan de ordenamiento en el transcurso del tiempo. Eso como explicación a lo que tuvimos oportunidad, la compañera Victoria y mi persona, de hablar con la ingeniera de Corantioquia, doctora Ana Cristina, que se colocó a la orden para todas las inquietudes que a lo largo del tiempo fuéramos teniendo. Como algo ya y logro que está el doctor, y muchas gracias por su presencia. Doctor, qué bueno que pudiéramos ir de pronto agilizando en San Pedro esa titulación de predios. Hay una cantidad de predios, empezando por unos centros educativos rurales que todavía no tienen la titulación,
y de verdad que personalmente he ido a la gobernación a mirar eso y que está en unas situaciones pues de estudio, digámoslo así, pero es que el municipio no puede entrar a intervenir esos centros educativos si no tiene la escritura de esas escuelas o de esos centros, y de verdad que son bastantes, entonces sería muy bueno agilizar eso. Y fuera de eso también hay una cantidad de personas en San Pedro que no tienen esa titulación de su propiedad por situaciones ajenas que se presentaron en días pasados, muy pasados, y todavía está eso en entredicho y no pueden entrar a disfrutar de lo que ya prácticamente tienen. Muchas gracias, doctor, por su respuesta, y compañeros. Mesa directiva, gracias. Victoria, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para toda la comunidad sanpedreña, para todos los municipios cercanos, para las personas que se encuentran en las barras, el doctor Alonso Royaba, asesor del consejo que se encuentra en el consejo, honorables concejales, concejalas, medios de comunicación, un saludo muy especial para todos. El norte estamos tristes por el asesinato de uno de sus candidatos a la alcaldía de Toledo, maestro, profesor, que estaba aspirando por el partido de la U, coavalado por el Centro Democrático y Cambio Radical, al ejercicio democrático de aspiración a una alcaldía municipal. Y todo el norte lo veo como quieto, no sé qué pasa con los líderes y qué pasa con la gente. Triste, y lo lamento mucho porque un compañero, amigo, que fue asesinado el sábado en la noche. Y reiteradamente y enérgicamente rechazo la violencia contra los líderes y lideresas. Ya también lo vimos con la aspirante a la alcaldía del Cauca, y yo creo que es el momento de que nos pellizquemos y miremos si vamos a seguir en esta pasividad, en esta indolencia cuando no nos tocan a nosotros las penas. Para la familia de Orley García, para su pueblo toledano de Toledo y todos los compañeros del movimiento de la U, para ellos un abrazo solidario en Dios, y que ojalá nos pronunciemos de alguna manera rechazando la violencia como debe ser en Antioquia. Ya hablando sobre este tema, doctor Alonso, le agradezco mucho por estar aquí. Igualmente, las personas que estuvieron participando con sus propuestas desde la mesa ambiental y desde la participación civil del municipio, preocupados por este plan de ordenamiento territorial. Tengo una pregunta especial para usted, doctor, pero antes de esa pregunta, que tiene que ver ya con un asunto de trámite, si más que excusas, más que decir por qué se hizo, no se hizo, los tiempos, yo como habitante de una vereda, no propietaria de tierra, habitante de una vereda, y sobre la solicitud que se hace, que queda mucha parte de tierras de interés ambiental o de protección ambiental, donde hay unas repercusiones para préstamos en bancos, donde hay repercusiones en pérdida de precio de la tierra, donde hay unas repercusiones en economía, donde realmente no estamos preparados para vivir del ambiente, porque le estamos dando agua o dando servicios civiles ambientales a otros municipios. Ya lo sabemos cuáles son los municipios, hasta el occidente, aquí el norte, la Urrá, y no recibimos ningún beneficio, ninguna retribución. Vemos que dentro de poco ya se va a implementar en Medellín un beneficio que no va a ayudar o coayudar o a proteger cuencas en el municipio de San Pedro, esas partes como Belmira, sino que va a ser para el oriente unos apoyos. Entonces, le pregunto, ¿cuál es la verdadera solución para nosotros sanpedreños a nivel del ambiente cuando no nos hemos preparado para este proceso? Y cuando sabemos que habrá repercusiones con el POT, ¿qué soluciones tendría? Y la pregunta que tengo jurídica es, ¿qué tiene que hacer en este momento ya la mesa directiva con un proyecto de acuerdo que se aprobó y se negó, y que en este momento estamos a merced de que hasta el 6 de agosto estaba en nuestras manos?
¿Se le debió haber dado trámite en los 5 días, como dice la ley, o en este momento de pronunciarse la mesa directiva o en este momento el presidente? Porque es que el presidente tiene la obligación, niéguese o apruebe un acuerdo en los 5 días primeros después de haberse negado o aprobado un proyecto, enviarlo, darle trámite al señor alcalde. ¿Ya sería el trámite que corresponde el consejo al señor alcalde o continuaríamos aquí esperando otro cabildo abierto o la solución que den allá desde lo legal? ¿Qué trámite continúa eso? A usted muchas gracias, doctor, pero sí necesitamos soluciones y no excusas a las situaciones que vamos a vivir en el campo y aquí en el municipio ante esta planificación del plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que los presupuestos que se aplicaron ahí son demasiado altos para cumplirlos en 12 años. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Concejal Salomón. Gracias, presidente. Muy buenas noches, mesa directiva, concejales, al señor jurídico, a las personas que nos acompañan en las bancas. Con respecto a lo que decían en el Maura, yo sé que es lógico que la ganadería en San Pedro sigue funcionando, lo mismo que las diferentes actividades agrícolas, pero el municipio va a quedar con la afectación. La afectación de las tierras va a quedar, es una de las soluciones. La solución es que el municipio sigue con la misma afectación, que no se haga reflejado mañana, pero si a 2025, 2030 se va a ver la afectación, se va a hacer la pobreza para San Pedro. Pero de que sigue, sigue. También quiero aprovechar para desearle mucha suerte a estos deportistas sanpedreños que mañana se van a desplazar al municipio de La Estrella, donde van para estos departamentales categoría B, Superate intercolegiados, donde San Pedro pasaron la selección de fútbol de sus 16, sus 17, un integrante de tenis de mesa, y unos integrantes de bicicross. Les darles muchísima suerte y que la suerte los acompañe. También me parece, pues es algo que uno tiene que llevar a colación. La semana pasada también estuvieron unos deportistas de San Pedro del 27 al 31 en estos intercolegiados para estas eliminatorias del Bajo Cauca y del Norte. Y a uno le da mucha tristeza, pues yo no sé cómo es la organización de estos eventos, pero los mismos muchachos, los integrantes, los que iban a participar, lo mismo que los profesores tuvieron que pagar un fisioterapeuta de cuenta de ellos. Pues el municipio como que no tenía plata para pagarles este fisioterapeuta a los muchachos. Eso es muy triste porque es que iban en representación de nuestro municipio. Entonces sí, uno tiene que ser muy claro con esto porque no es la idea de que estos muchachos tengan que sacar plática a sus bolsillos. Muchas gracias. A usted, concejal, tiene la palabra el concejal Nicolás. Sí, muy buenas noches para toda la comunidad sanpedreña, las personas que nos acompañan en la barra, el joven Raúl, de la mesa ambiental, el único que pudo hacer sus preguntas y sus inquietudes en favor de la comunidad sanpedreña, desde el Cabildo Abierto, la emisora, muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Alonso Arroyave, honorables concejales y concejales, un poco inquieto identificándome con la comunidad sanpedreña. Hay bastante incertidumbre y con toda seguridad pues que yo sé que nosotros no somos los culpables. Con el respeto que me merece la administración municipal, los señores de Corantioquia, los que confeccionaron y concertaron este plan básico de ordenamiento territorial, sabemos que este proyecto define el desarrollo o el atraso del municipio de San Pedro durante 12 años. Y que con toda seguridad que muchos nos van a reclamar a nosotros, no conociendo bien el caso, sin tener buen el conocimiento, pues, conocimiento de causa. Pero desde el honorable Consejo Municipal nos dimos cuenta del estudio y el trabajo arduo que se hizo por mucho tiempo para que se confeccionara el mejor plan básico de ordenamiento territorial, para que si fuera una carta de navegación que definiera un buen desarrollo para el municipio. Nosotros como responsables y comprometidos con la comunidad devolvimos este proyecto de acuerdo porque aquí ni se aprobó ni se negó. Y yo solamente le quiero hacer un llamado porque estamos en la última instancia, estamos quemando el último cartucho de esta administración y es una oportunidad muy grande para el señor alcalde.
Todos reconocemos el lema del plan de desarrollo del señor alcalde, amor por San Pedro. Y todavía se vislumbra un ratito de esperanza en las manos del señor alcalde. Un plan, quiero recordarles, honorables concejales y comunidad en general, que un plan básico de ordenamiento territorial no se aprueba o se adopta por decreto porque haya costado 700 o 1.000 millones de pesos. Un plan básico de ordenamiento territorial no se aprueba porque se haya hecho el trabajo más arduo. Un plan básico de ordenamiento territorial se aprueba con responsabilidad por una comunidad que va a ser afectada desde su niñez hasta los adultos mayores, para el desarrollo en todos los sectores de nuestra comunidad sanpedreña. El señor alcalde tiene el bate en la mano. El señor alcalde podría hacer valer ese lema, amor por San Pedro, devolviendo este plan básico de ordenamiento territorial. Porque la incertidumbre es muy grande. Imaginen que el honorable Consejo Municipal ni aprobó ni negó, que donde esto fuera pues una carta que realmente le fuera dar el desenlace que todo el mundo espera, siempre de los gobernantes y siempre de un plan básico de ordenamiento territorial, yo sé que esto no se hubiera devuelto de esta manera. Le dejamos esta carta de navegación y este futuro de 12 años para el municipio de San Pedro en las manos del señor alcalde. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal Diego. Muy buenas noches para todos. Me he seguido, digamos, el debate frente a lo que ya se ha hablado aquí muchas veces en el Consejo. Sería yo muy puntual frente a lo que proponen los que suscribieron ese oficio a la Secretaría y al Consejo en general sobre la solicitud del Cabildo Abierto, y es hablando de si es posible, mejor dicho, la pregunta ¿es procedente realizar el Cabildo Abierto en los términos que ellos lo tienen? Es decir, ya sabemos que nosotros hicimos un trámite de acuerdo a la norma y ajustándonos a una cantidad de situaciones muy difíciles, pero que quedaron cosas que obviamente no satisfacen todavía completamente a la comunidad frente al tema del procedimiento. Y volvemos, Alonso, si usted es tan amable, ¿qué pasaría si es procedente que se haga ese Cabildo Abierto? Porque inicialmente sabemos que se tendría que celebrar en noviembre, acatando pues esa solicitud nuevamente, y tendríamos que darle todo un trámite a ese proceso. Pero me inquieta algo, no recuerdo cuál es el término que tiene el alcalde para adoptar por decreto el PBOT, y yo creo que tendríamos un conflicto, no lo recuerdo del estudio jurídico que se hizo, si la norma expresaba un término claro. Ya estamos en varios, ¿cierto? Pues, una vez para aquí. Hay un asunto que se suscitó en redes concejales el día de ayer y que hoy está todavía en la mente de los ciudadanos, y es frente al tema de la pista de patinaje. Yo quiero ser muy prudente al tocar este tema. Solamente voy a referenciar que la pista de patinaje en el municipio tuvo un costo alto, y nosotros cuando fuimos a hacer la visita, cuando iban a hacer la entrega de la obra, pues uno no es técnico para evaluar este tema, pero sí me preocupa mucho las fotografías que ellos suben o que esta niña sube en las redes, donde se ven fisuras ya a la pista de patinaje. Y me preocupa porque, revisando el tema contractual de la pista de patinaje, encontré lo siguiente: la pista de patinaje como tal tuvo un valor total de 1.840 millones de pesos, ¿cierto? Con el otro sí que se le hizo. Y posteriormente hubo un contrato de adecuación de la pista de patinaje por otros 172 millones de pesos. Ese contrato, hace poquito que, digamos que se terminó el plazo establecido dentro del contrato para que se terminaran las adecuaciones, y entendía yo de lo que alcancé a revisar
que entre esas adecuaciones estaba el enmallado, estaba la construcción de unas graderías, unidades sanitarias, estaba la remoción del parque infantil que había quedado todavía como con parte de él ahí en la obra. Pero entonces, ya lo hablamos, esto ya sí es externo a lo que le compete a usted hoy en el Consejo, pero usted, digamos que ha asesorado la parte contractual del municipio y si tiene conocimiento de este asunto, porque es preocupante, no tenemos la iluminación y en el contrato inicial se haya considerado unas obras para que, digamos, no quede iluminada, pero que sí quedara disponible ya todo para que simplemente fuera a instalarse la parte eléctrica de la obra. Entonces, hay unas quejas que tenemos que darles trámite y hay que exponerlas también, del tema de cómo fueron las condiciones técnicas de la obra, que no vamos a expresarla a profundidad, pero ellos malentendían que la obra cumplía con la reglamentación para ser competitiva a nivel nacional, y después fue un asunto donde nos están diciendo que tal vez no cumple las condiciones para competencia a nivel nacional o departamental. Yo no sé el tema, pero el contrato de obra sí es muy específico, no sé si tenía ese alcance, pero ojalá usted nos tenga como una radiografía de eso, porque el dinero que se ha invertido ahora y con el contrato de mantenimiento y de adecuación, entiendo que ya se terminaron las labores y yo no veo que se haya cumplido con ciertos estándares que se proyectaban con ese contrato de adecuación. Esos son los temas. Muchas gracias, presidente, de ustedes y a los... A usted, concejal, tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, buenas noches para todos, para la gente de las barras, compañeros, doctor Alonso, la gente que nos está viendo, la comunidad. A ver, con respecto al PBOT, sabemos, en este momento estamos diciendo que necesitamos más, que cabildo, que esto, que aquello y que lo otro. Les recuerdo que esto lleva 2 años. Les recuerdo que nosotros en la Comisión Segunda invitamos a todo el municipio, no hicimos comisiones, hicimos mesas de trabajo. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que no que todo el plan, el esquema de ordenamiento tiene su problema. Hay cosas en lo ambiental que con el compañero Diego nos sentamos, hablamos con Antioquia y nos dijeron: no se concerta, no se dice, esto es lo único que tenemos para San Pedro. Así lo entendí yo en esa comisión. A ver, trajimos más gente, trajimos a los que hicieron la petición del Cabildo Abierto, dándolo sí, porque me gustaría que ellos hubieran venido y hubieran expuesto cada una de sus cosas. Felicito al muchacho y a la niña que vinieron a exponer su tema, pero es que esto no es de 4 o 5 personas, esto es de 28.000 habitantes. Esto es una carta de navegación de 28.000 habitantes. Y como me lo dijo uno de ellos una vez, me dijo: Memo, es que en el consejo está la gente que votó por ustedes y ustedes representan una comunidad. Pero en este momento yo creo que las decisiones nosotros tratamos de hacerlas lo más bien posible y han sido cuestionadas que sí, porque no. Les explico lo que pasó en una reunión de comisión. Habían unos ambientalistas que dicen que el 65% ambiental para nosotros es bueno, que ya es hora de proteger el municipio, que es hora de cuidar el municipio. Y había unas personas que estaban con la ganadería y decían que eso era malo para la ganadería. Entonces, o tenemos bien un sector o tenemos bien otro, pero para nosotros también es muy difícil en ese sentido. Y hay otra cosa que para nosotros es lo que dice la compañera Dilma, es cierto, la norma no es retroactiva. Desde que la norma, pues esa es mi pregunta, doctor Alonso, la norma no es retroactiva. Si el alcalde adopta esto por decreto, creo que eso empieza a regir apenas se adopta, ¿cierto? Y que las fincas que tenemos en este momento, pues también tenemos que pensar en un futuro de nuestros hijos, en los niños que están creciendo, en las personas que realmente les gusta meterse en la pela por lo ambiental en el municipio, y creo que es hora también de que trabajemos de la mano con lo ambiental. Así nos cuesta un poquitico más a nosotros. Yo creo que la ganadería no se va a extinguir en San Pedro, pero sí creo que es hora de que miremos lo ambiental de otra manera. También les expreso y le digo a tanto candidato que hay y a tanta persona que hay acá en San Pedro, que es hora de que nos paguen por esa agua,
que es hora de que se metan la pela, que hay candidatos a la alcaldía en este recinto. Es hora de que así sea una sobretasa al área metropolitana, se la paguen a San Pedro, Belmira y Entre Ríos. Pero si hablamos como región, si hablamos como, nos van a respetar, pero si hablamos como municipio, nunca vamos a tener absolutamente nada. De todas maneras hay que buscar opciones, soluciones y cosas para los que están de candidatos a la alcaldía. Eso es una cosa que creo que no es difícil, y si hablamos, como le dije de compañera, como región, es hora de que miremos también que esa agüita nos la paguen a nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente. José Correa, tiene la palabra el consejero Bien, ya para finalizar. Buenas noches para todos, para la comunidad. Primero, ya como no nos volvemos a ver hasta el mes de noviembre, hacer una invitación a toda la comunidad a que ahora el 27 de octubre hagan un voto inteligente, hagan un voto consciente, que no sea un voto impuesto por el miedo, porque pierdo esto, pierdo aquello, sino un voto a conciencia por el bienestar de nuestro municipio, que bien lo necesita, lo necesitamos muchísimo. Vote a conciencia, no vote por el tamal que se le da o por el miedo que le infunden a que uno u otro candidato le va a quitar esto o aquello. Eso es una invitación. Por otro lado, agradecerle a Juan Guillermo esa última sugerencia, que la tengo muy presente y me uno lo hablamos con el concejal Diego también, el tema de la participación en esas regalías del tema del agua. Eso es importante, buscarle la comba al palo. Cuidamos el agua, pero que nos quede también algo, que le quede algo a la región, y eso tendremos que buscarle el cómo hacer viables este tema. Mesa directiva, lástima que falté a algunas sesiones la semana anterior, no fue negligencia ni no asistencia. He estado con muchas cosas a nivel laboral que también tengo que atender y que me imposibilitaron estar aquí. Pero me quedó pendiente el tema de obras y el tema de mantenimiento a vías terciarias. Desde el mes de noviembre, diciembre, que estuvimos en la última periodo de sesiones del año 2018, estamos averiguando ese tema del mantenimiento a vías terciarias. Hasta hoy, todavía personas que viven en esta línea hacia Río Chico, hacia el Rano, hacia la Colmenera, preguntando por el mismo hueco, por una paladita de tierra, señor concejal, una paladita de tierra. Nos vamos a quedar aquí cuando comience el periodo de lluvias, nos vamos a quedar aquí clavados cuando comience el periodo de lluvias. Entonces, quisiera leer el informe que nos haya traído la persona de obras, o el informe que Natalia, que nos haya dado esta persona, porque me interesa para darle respuesta a la comunidad. Por otro lado, doctor Alonso, agradecer tu presencia y quedamos en tus manos con la parte legal para que quede claridad en la corporación de cuál es el paso siguiente con este tema del PBOT. Es un tema álgido, es un tema sobre el cual a veces he dicho yo, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. El PBOT lo necesita San Pedro, pero también se hicieron todos los aportes. Agradezco de antemano, Raúl, a usted por estar presente, por sus aportes, y a la mesa ambiental y a todos los veedores, porque esos aportes, en esos me he apoyado yo, porque han sido supremamente juiciosos académicamente, técnicamente, para hacer los aportes. Y creo que sobre eso yo como ciudadano me he ido apoyando, Raúl. Agradezco a usted, a la mesa, a todas estas personas como Karen Mayor, que hicieron parte en todo, digamos, los conversatorios y las mesas de trabajo. Muchas gracias a todos, una feliz noche. Lamentar la muerte de candidatos en el país. Ojalá que esa cultura del odio
la acabemos de que sea el primer pueblo, el primer municipio del país con una buena cultura de la no violencia. Lo leí en la reflexión y ojalá nosotros empecemos candidatos con una cultura de la paz. Nos da mucho miedo la paz, nos cuesta mucho amarnos entre nosotros, respetar al otro, aún en medio de la diferencia. Les transmito esa idea. Son dos personajes que yo admiro muchísimo, los he leído, son Martin Luther King y Mahatma Gandhi, que nos dejaron esa cultura de la no violencia. La no violencia, nos cuesta mucho amarnos, nos cuesta mucho respetarnos, nos da mucho miedo de tener la paz, de abrazarlo y seguir adelante. Un abrazo, feliz noche para todos. A usted con relación la palabra del doctor Alonso para que dé respuesta a las inquietudes de los concejales. La primera pregunta me dijo, ese es un esfuerzo que quisiéramos en todos los municipios. Yo no le quiero manifestar que ese es un consorcio de tontos, pero lo que uno siempre añora cuando pasa por los municipios y los servicios como el que yo presto es tratar de que todos los bienes en los que se ejercen actividades de carácter oficial, si no son de propiedad del municipio, llegaran a ser propiedad del municipio. Particularmente los bienes en los que se prestan algún servicio público. Sí, eso es cierto. Hay muchos bienes que tienen dificultades, pero son dificultades que muchas veces es muy complejo darle solución. Inclusive uno siempre procura que quien es el propietario esté vivo y que sea muy fácil pues hacer la transferencia del bien por una donación o inclusive por una adquisición, una compra. Pero muchas veces los dueños están muertos, no han hecho sucesiones, eso se complica. De antes se estilaba que el dueño de la finca cedía un pedacito para que hiciera una escuela y nunca se hacía la escritura, nunca. Esa persona fallece, quedan los herederos, la propiedad queda incompleta. Entonces se complica el asunto. Eso obliga a que necesariamente haya que iniciar un proceso que llamamos un proceso de prescripción adquisitiva o un posesorio que llamamos. Como son normalmente inmuebles de carácter rural, es todavía mucho más complejo, porque hay una autoridad hoy que es la que finalmente tiene que intervenir, incluyendo la Procuraduría Agraria, en esos procesos. Son procesos que son supremamente lentos y donde exigen doble instancia. Es complicado. Hemos tratado de sanear y lo hemos hecho. Algunos con los que en esas situaciones extremas no tocamos. Entonces, hemos hecho algunos, no todos, lo tengo que reconocer. Sin embargo, la preocupación que usted tiene, que es la inversión en esas instituciones que no tienen título al nombre del municipio, de alguna manera consciente el gobierno nacional de esa problemática, no en San Pedro, en todo el país, es en todo el país, doña Dilma. Anótela, en la ley 1551 del año 2012, en el artículo 48, en el inciso 6,
se dijo lo siguiente: en los casos en los que las entidades nacionales, y aplica para las departamentales también, como son las secretarías de educación, exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios la prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención, bastará con que éstas acrediten la posesión del bien y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. Eso tiene nombre propio. El gobierno nacional, viendo la dificultad que había en las titulaciones, en los centros educativos particularmente, en las instituciones educativas, en esos edificios, no le quedó otra tarea más sino que decir: vea, acrediten el municipio que usted ejerce posesión en ese inmueble donde se imparte educación. Esa fue la manera, digamos, típica que tuvo en este caso el Congreso de sanear esa dificultad tan enigma que usted repite. Yo le digo, si esa es su preocupación, no esté preocupado. De hecho, en esta administración se han hecho incursiones en mejoramientos de centros educativos que adolecen del título, precisamente amparados en esa alternativa que dio el Congreso de la República en la Ley 1551 del año 2012. Entonces, si bien es cierto, es muy complejo el otro, la vía de la titulación, en esos casos en que se imposibilita por muchas razones, acudimos a esta norma y hacemos las intervenciones en los centros educativos. De esa manera no hay detrimentos patrimoniales, porque basta con que se certifique desde cuando esa institución existe en ese lugar y hacemos la intervención, ¿correcto? La pregunta que hace Victoria frente a esa preocupación que tiene con lo de los predios, pues derivados de lo que pueda suceder con el proyecto de acuerdo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues yo te lo manifiesto, Victoria, es una preocupación que todo el mundo va a tener. Y Memo, de manera, digamos, muy simple y coloquial, lo explicó. Lo que, cuando uno tiene una manta que le mide 1,5 metros y usted mide 1,80, cuando usted se tapa la cabeza se descobija los pies, y cuando se tapa los pies se descobija la cabeza. Lo que Guillermo dice es el mejor ejemplo de lo que siempre en cualquier entidad sucede o en cualquier administración tiene que pasar cuando se toman decisiones. Siempre habrá un gremio al cual, como es el ambientalista, le interesa que los predios de conservación sean mayores, todo el manejo ambiental sea lo preponderante, pero también el gremio productor, agrícola, industrial, agroindustrial, lo que quiere es que le incentiven su progreso y su desarrollo. Siempre lo uno va en disfunción de lo otro, siempre vamos a encontrar esos dos extremos, tengan la convicción absoluta que lo vamos a encontrar. Hoy por hoy, digamos, frente al viraje mundial de la preocupación que tenemos, goza de un gran impacto todo lo que es el manejo ambiental, y tengan la convicción que el órgano hoy de control ambiental, como está concebido hoy por la preocupación que hay del calentamiento global, vamos a tener una preponderación de lo que es la preocupación primero la ambiental que la demás. Yo tengo esa convicción que eso siempre va a pasar, aún en detrimento de los demás desarrollos. Esa es mi concepción, que creo que va a pasar. Y particularmente sobre los países subdesarrollados, que son los que más presión tienen. Miren ustedes la Amazonía, ¿cierto? La Amazonía es un foco, es un pulmón mundial, está en países, digamos, subdesarrollados, todo su componente, pero quienes más jalonan la protección son los países desarrollados. ¿Quién creyera? Pero quien genera la mayor contaminación va en desmedro del desarrollo de los países subdesarrollados. Frente a la tercera, que es la adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el proyecto de acuerdo, ¿qué decisión adoptar?
La Ley 388 de 1997 es el marco normativo que regula todo lo que es la parte de construcción, adopción y vigencia de los esquemas, planes o planes de ordenamiento territorial. El artículo 26, particularmente de esa norma, dice lo siguiente: el artículo 26. ¿Saben ustedes que hay un trámite? Que ese trámite se surtió, dice el artículo 26. Adopción de los planes. Transcurridos 60 días desde la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial sin que el Consejo Municipal y Distrital adopte decisión alguna, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. Todos han coincidido en que finalmente no hubo una decisión frente al proyecto de acuerdo. Esa decisión realmente la tiene el señor alcalde. El señor alcalde, ante el vencimiento del término y la pérdida de competencia, él tiene una competencia residual frente a la adopción o no de ese plan básico de ordenamiento territorial. Ya la corporación pues simplemente le comunicará al Ejecutivo Municipal frente a lo que sucedió en su trámite para que él, con la competencia residual, adopte una decisión. Creo que el artículo es supremamente claro, ¿cierto? Entonces, esa es la que hoy le corresponde tomar esa decisión frente a esa construcción y concertación que se hizo con Corantioquia. Ustedes saben que no hubo sino hasta el momento 2 municipios que han concertado, el resto ha sido imposible y los demás no han iniciado siquiera el trámite para la actualización o adopción de un nuevo esquema o plan básico. A ver, frente a lo de la pista, pues yo te tengo que decir que particularmente Mauricio es el que hace el acompañamiento en la parte contractual. Yo hago la defensa judicial y presto todo el servicio de asesoría de la administración y respeto el campo de Mauricio Zapata, que es quien se ocupa del asunto. Me habría gustado que Mauricio estuviera, ¿cierto? Mauricio, y particularmente con la directora de obras, para que explicara, ¿cierto? Me parece que es muy importante que, lastimosamente, pues terminan ya las sesiones creo de mañana, pero vale la pena, Diego, que la inviten en el mes de noviembre y le transmitan estas inquietudes, o que desde aquí mismo del Consejo se transmitan las inquietudes para que ella las atienda. Yo pues te lo confieso, mal haría empezar a especular aquí. Yo no tengo el manejo del tema, yo del tema no me ocupo. Mauricio hace el acompañamiento jurídico y la doctora Lina es la que está al frente, por lo menos, de la supervisión de toda esa ejecución, porque eso fue fruto de una licitación pública que debe tener interventoría, inclusive hasta externa, ¿cierto? Me atrevo a decir. Entonces vale la pena que, si hay alguna duda, se solicite a la doctora Lina para que ella haga las aclaraciones pertinentes, que me parece, y de ser el caso se hagan efectivas las pólizas y las reclamaciones y todo el cuento, Diego, eso es cierto. Es el patrimonio público que hay que cuidarlo. Creo que de esa manera quedan absueltas las inquietudes que hicieron frente a la intervención que se hizo de lo que fue la razón de ser de la sesión del día de hoy. Si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto la atiendo. No, agradecerle, doctora, usted por su disposición que tuvo con nosotros, el acompañamiento y la exposición también para las respuestas que había que dar hoy desde la mesa directiva a las personas que estuvieron dentro del cabildo. No, agradecerle, doctor, y puede continuar en sus labores. Dios le pague y muy agradecido de parte del Consejo Municipal. Secretaria, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, continuamos con el punto 8º, himno del municipio de San Pedro de los Milagros.
te saludo, un himno que es dolor, te canto mi San Pedro.